Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy es jueves 22 de abril del 2021 y faltan 40 días para terminar de redactar este portafolio de evidencias enfocado en lo que es la planeación educativa. Y lo que vamos a ver hoy es lo que la historia, una breve historia de lo que es la planeación, la primera parte. En esta primera parte lo que estamos viendo es como sus orígenes, o mejor dicho, desde tiempos muy antiguos, incluso desde los tiempos en el que el hombre era nómada, vemos que ya se empezaba a utilizar la planeación, porque todo esto de cazar, de recolectar, necesitaba de una organización, de tener una estrategia, de tener una visión, porque o sea, esto no es como que se logre de la noche a la mañana. O sea, sí tienes la necesidad de comer, sí tienes la necesidad de alimentarte, de vestirte, pero para lograr eso necesitas realizar toda una estrategia, todo un procedimiento. Entonces la visión ya la tienen, o sea, tienen que satisfacer esas necesidades de comer, de vestir, y además ahora le agregan de que tienen que utilizar estrategias, o tienen que todas esas estrategias, todos esos recursos, todas esas personas con las que contaba el grupo se tenían que poner de acuerdo, o sea, tenían que hacer un plan, planear para poder lograr sus objetivos. Obviamente no es como que tuvieran un plan así como lo tenemos ahorita de una planeación educativa, que tuvieran una hoja y con una tablita. Pues no, en esos tiempos quizás no, pero sí verbalmente o oralmente, de generación en generación, quizás se transmitía incluso esas enseñanzas, esos aprendizajes y esos planes que tenían, tanto como individuos, como familia, como grupo colectivo de esa comunidad. Entonces todos esos diferentes tipos de planes los iban como realizando cada persona y hacían lo que le correspondía a cada quien para poder lograr. Por ejemplo, cazar un mamut, o sea, no es una tarea fácil, no es algo que sea sencillo, y además le tienen que pensar muy bien antes de atacarlo. O sea, obviamente no vas a llegar y ponerte enfrente y ya, del mamut, y ya se va a morir automáticamente y va a ser carne para ti. Pues no, o sea, necesitas generar una estrategia, generar incluso quizás trampas, no sé, todo eso se tiene que planear. Entonces desde esos tiempos ya existía la planeación educativa. Ahora también, ya después, cuando se fueron haciendo más grandes los grupos, se van convirtiendo en civilizaciones, en pequeños poblados ya más este, más sofisticados, por así decirlo, más civilizados. Entonces todo eso también implica una organización, por ejemplo en la forma de gobierno, incluso es más la misma forma de la agricultura. Tienes que planearla, tienes que saber todo esto de cómo son las estaciones del año, en qué tiempos vas a sembrar, en qué tiempos no vas a sembrar, en qué tiempos vas a cosechar. Todo eso tienes que ir preparándote y tienes que ir viéndolo. Igual les digo, en la forma de gobierno, entonces empezaron a hacer como esas formas de gobierno, quizás al principio muy autoritarios, pero aún así se tuvo que planear. O sea, no es como que dijeran, no, pues como que hoy se nos antojó tener un gobernante, no. Todo eso como que fueron viendo sus necesidades que tenían, y entonces fueron como encajándolas, por así decirlo, fueron organizándolas, fueron estructurándolas de tal manera que se fue haciendo cada vez sistemas más complejos. Podría decirse que la planeación es como el motorcito que va haciendo que todos los procesos, todos los sistemas se vayan creando uno tras otro con sus propios recursos. Por ejemplo, los sistemas monetarios que ahora tenemos actualmente, pues provienen desde esos tiempos, desde el trueque, desde antes de esa necesidad de poder consumir, de poder comercializar. Entonces para eso te tuvo que haber un plan, te tuvo que desarrollar una estrategia, una idea, y esa idea la tuvieron que desarrollar mediante todo un proceso. Quizás sea diferente al educativo, quizás sea similar, no lo sé, no lo sabemos aún, pero todo ese proceso tuvieron como una justificación, un proceso, y probablemente también tuvieron una evaluación. O sea, vieron qué les funcionaba y qué no les funcionaba después de hacer todo este proceso. O sea, a lo que probablemente pensaríamos que fue algo empírico, de que fue la prueba y error, es muy probable que no sea así, que quizás sí tuvieron una planeación, porque, por ejemplo, cazar a un animal grande, pues un error y te costaba la vida. O sea, no es como que un error y un rasguñito, o un error y ya nada más se fue el mamut, o no comprar, o no
cazaste todo el mamut. Pero si en esos tiempos, o sea, existían muchos riesgos, entonces incluso el hecho de no planear o no seguir esa estrategia te podía costar la vida. Incluso si, por ejemplo, no sabías en qué tiempo sembrar, en qué tiempo cosechar, pues también eso te podría causar una hambruna, una sequía, una hambruna, y no podrías tener alimentos. Entonces eso también te podría incluso llevar a la muerte. Entonces todos esos procesos tenían que ser muy organizados, muy estructurados, muy previstos, o sea, los tenían que previsualizar qué es lo que probablemente podía pasar para poder lograr sus objetivos. Entonces, desde esos tiempos ya empezábamos a ver de que la planeación pues ya empieza a estar presente, o sea, incluso aquí en la cita que pongo, que Sánchez nos dice que la planeación es una actividad natural y particular del hombre, como ser racional, que considera necesario prever el futuro y organizar sus acciones de acuerdo a sus previsiones, por lo que la planeación es tan antigua como el hombre mismo. Es lo que les digo, o sea, todos los sistemas que se nos han creado, todas las necesidades que hemos satisfecho fueron gracias a la elaboración de un plan, de una planeación. Quizás, les digo, repito, no como tal, como en tablas, como en una hoja de papel y en tablas y con un plan de estudios o un plan y programa ya bien establecido, bien formulado, pero sí con los objetivos de poder conseguir alimentos, con los objetivos de poder tener una vestimenta. Entonces todo eso ya estaba como justificando el por qué hacían dichas acciones, dichas acciones organizadas, y probablemente también después había una evaluación para poder mejorar cada vez esos procesos, porque si de no hacer así, pues nunca habríamos pasado de siempre cazar. Entonces esa evaluación es lo que probablemente hizo que después, con el paso del tiempo, el hombre decidiera mejor empezar a experimentar con las semillas, experimentar con los animales, para poder así crear la agricultura y la ganadería después, por ejemplo. Entonces todo eso tiene que ver con una planeación, hablando en términos generales. Entonces es prácticamente de lo que hablo en esta primera parte. Después, en la siguiente parte, me gustaría hablar más acerca como de ya más reciente, épocas más modernas, incluso ya épocas como después de Cristo, y otra quizás tercera parte, o si no, igual si mañana tengo tiempo, tengo chancecito, pues ya me aviento lo que es parte del siglo XX, que en el siglo XX como que se dice que ahí empezó todo, pero como lo vimos ya es mucho más atrás. O sea, en el siglo XX quizás ya se ve como más estructurado, porque ya empiezan a existir diferentes sistemas, por así decirlo, que lo veremos más adelante. Y esos sistemas van a hacer que se planeen las acciones de acuerdo a esos objetivos que plantea ese sistema. Pero por lo pronto es lo que llevo en esta partecita de la historia de la planeación, en la parte como lo que origina todo esto, o explorar los orígenes de lo que es la planeación. Obviamente todo esto es nada más con base a lo que nos dice Sánchez y mi interpretación que le doy a este texto. Como tal, mucha información es de extraída de él, de ese documento. Por eso aquí pongo siguiendo con la información que me brinda Sánchez para como justificar un poquito, porque si no me van a decir, ¿y tú cómo sabías? ¿A poco tú vivías en ese tiempo? No, pues ahora sí que pregúntenle a Sánchez, él es el que me dijo. Entonces desde ahí estamos viendo esa parte, y bueno, llevamos apenas esa partecita con lo que es la historia de la planeación. Está muy interesante. Al igual también estoy a la par, estoy ahorita en otro curso que es el de la nueva escuela mexicana, que también me está pareciendo muy interesante, es para el nuevo ingreso. Entonces está muy fácil, muy práctico, dinámico en el sentido de que pues tiene actividades que hacer, pero está más que nada interesante. O sea, como que te va adentrando muy bien a lo que es el mundo de la docencia en la actualidad en México. Entonces está también muy bueno ese programa, ese plan. Pero bueno, estamos haciendo este proceso a la vez, y a la vez también estamos con el otro proceso que es la práctica docente. Entonces también ahorita estamos practicando, estamos haciendo el documento de titulación y estamos viendo el proceso de admisión.
que bueno, son interesantes, pero son entretenidos. Por ejemplo, esto de aquí de la historia de la planeación, pues hay que leer. En lo de la proceso de admisión, hay que ver todo el curso, ver videos, hacer lecturas también. Y en lo que es la práctica, pues hay que planear, hay que estar atentos con los alumnos, hay que revisar tareas, hay que, hay que estar atento en las plataformas de Classroom, de Google, de Meet, del WhatsApp incluso. Entonces, todo eso como que prácticamente te ocupa todo el día. Aparentemente es fácil, quizás sí sea fácil, sea sencillo, pero es muy entretenido y es lo que quizás desgasta mucho como al docente. Y a veces por eso muchos docentes como que sufren de estrés, sufrimos de estrés o así, porque es fácil quizás las actividades, pero, pero son muy entretenidas y te lleva más de 8 horas. O sea, si una persona, un profesional normal trabaja 8 horas, un profesor trabaja prácticamente más de 12 horas y ya nada más le queda poquito tiempo nada más como para dormir, pero pero sí está muy entretenido, muy interesante todo esto. Entonces nos veríamos para el siguiente video.